Éxodo capítulo 26, versículo 15 y 16. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codos y medio la anchura. Harás pues la tabla del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, versículo 18 y 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, versículo 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas, hasta el versículo 22 en leídos. Cuando me fui a Panamá, la iglesia más grande de Panamá, la comunidad Osana, me invitó a predicar el culto del viernes en la noche. He compartido con el tema el plan eterno, que la Biblia es el libro de Dios, tiene gran profundidad. Por ejemplo, una obra literaria de algún hombre, alguna mujer, escritos, aunque sea una excelente obra, después de leer unas cuantas veces, 2, 3 veces, ya sentimos aburridos. Y luego, cuando queremos ver de nuevo, buscamos capítulos que para mí fue más interesante. Y después ya no leemos más. Después, máximo 1, 2, 3 veces. Si alguien a mí me preguntara sobre aquel libro, puedo resumir el resumen y puedo compartirlos. Tal libro se trata de tal tema muy interesante, el nombre del protagonista es fulano y también su novia es mengana, la historia es así. Pero la Biblia es muy diferente. La Biblia, cada vez que leemos, sentimos como primera vez, porque la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Estoy leyendo la Biblia más de 40 años, porque el año pasado he cumplido mis 40 años de haber recibido la salvación, haberme convertido en cristiano. Durante estos 41 años he leído la Biblia muchas veces, sigo leyéndola. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuántas veces que leo, más y tanto más, encuentro mucha profundidad? La Biblia me dirige al mundo de Dios. Entonces mi asombro cada día va creciendo en gran manera. Pues en Panamá yo compartí sobre el plan eterno, porque el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia es Génesis, capítulo 1, versículo 1, inicia con la palabra en el principio. Entonces, Génesis es una palabra griega, pero la historia, cuento del inicio es Génesis. Pero en la palabra hebrea, en el principio se pronuncia Bereshit. ¿Y qué pasa? El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, inicia con esa palabra Bereshit. Quiere decir, en el principio. Ya que originalmente la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo,
Más adelante, por la razón de 70 años de cautiverio en Babilonia, la nueva generación ya no manejaba muy bien hebreo. Algunas partes de la Biblia necesariamente tenía que traducir en arameo. Arameo era en aquel tiempo idioma universal. Luego, en la época de Jesucristo, el idioma oficial fue idioma griego. Entonces, en el tiempo de Jesucristo es el tiempo de mezcla. La cultura, la filosofía, religión, idioma, aramea, griega, romana, con judías. Pero en la época de Jesús, el idioma oficial era griego. Por lo tanto, el Nuevo Testamento se escribió con el griego. Pero el libro de San Juan y también el libro de Epístola de San Juan, primera y segunda, especialmente primera, entre el libro de Evangelio San Juan y el libro de Epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, inicia de una manera muy similar en el principio. Pero ya que es la época que el griego era oficial, en el lugar del hebreo, con el griego arge, así inicia. Entonces, la palabra arge es el griego principios. Bereshit es hebreo principio. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia nos lanza una pregunta. En el principio. Así inicia, encabeza la Biblia, en el principio. Principio, el principio de quién. La pregunta lanza una pregunta, ¿de quién? Porque según la Biblia, nuestro Dios, antes de fundación, era Él. Luego de la fundación de esta tierra, es Él. Y la Biblia profetiza algún día esta tierra, que nuestros cielos, nuestro mar, se van a desaparecer. Luego se van a aparecer tierra nueva, cielos nuevos. Entonces quiere decir que luego de nuestro mundo también será Dios. Entonces nosotros tenemos un enfoque muy encerrado en nuestro mundo, nuestra dimensión. Nuestro mundo, o sea, nuestra dimensión, consiste en el espacio y en el tiempo. Por eso en nuestra dimensión existe el correr del tiempo. Nosotros no estamos viviendo en un mundo eterno, sino en un mundo del tiempo. Un mundo finito del tiempo tiene fin, porque el tiempo corre, el tiempo no es eterno. Y también es un mundo de espacio y dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro enfoque muy encerrado en nuestro mundo, en nuestra dimensión. Pero cuando leemos la Biblia, nuestro Dios es eterno antes de la fundación. Y luego de desaparecer nuestro mundo, nuestra dimensión, también es Él. Dios es eterno. Entonces, Bereshit en el principio es un punto de partida del mundo nuestro. Entonces, antes de nuestro mundo era mundo de Dios. Algún día se termine nuestro mundo, será de Dios. Entonces, la perspectiva de Dios es eterna. Entonces, Él ve a nuestra dimensión, a nuestro mundo, con su perspectiva eterna. Entonces, nuestro mundo para Él como un punto de la noche, como un polvo, una
gotita de agua del gran mar. Pero nuestro enfoque está encerrado solo en nuestra dimensión, en nuestro mundo. Demasiado pegado estamos. Por eso para nosotros, para nuestra filosofía, para nuestra cognición, nos importa lo que nosotros vemos, nosotros oímos y sentimos. Siempre en nuestra conversación decimos yo y a mí me, yo, mí, me siento, me parece, estoy bien. Siempre soy centro. Por eso a veces nos es muy difícil percibir la dimensión de Dios, la dimensión de la palabra de Dios, porque estamos sometidos a nuestra dimensión limitante del tiempo y el espacio. Pero siempre decimos ayer, hoy, mañana, pasado, presente y futuro. Siempre hablamos. Incluso cuando hablamos del pacto eterno, también la salvación eterna que Cristo nos ha dado. Entiendo que Cristo murió por mis pecados hace 2000 años, que Él se sacrificó, murió por nuestro pecado. Entiendo que Él ha quitado todos los pecados, pero yo vivo hoy, ahora creo, pero luego de haberme creído, aquí estoy y aún tengo tiempos que debo vivir mi futuro. Entonces yo no puedo entender. Sí entiendo que Él cuando murió quitó todos los pecados que yo he pecado, pero ahora lo que peco, o sea, aunque no sea tan gran pecados, pero contra nuestra moral como ser humano, contra nuestra conciencia, me fallo, cometo algún error. Y luego en el resto de mi vida, no sé qué cuántos años más viviría, pero sin cometer alguna falla, creo que no podría vivir, aunque no quiera, pero soy falible, un ser falible, voy a fallar. ¿Qué va a pasar con estos pecados? La gente así no se puede entender, porque está sometido a nuestro tiempo, a nuestra dimensión. O sea, nosotros llegó a ser centro. Yo llego a ser centro. En realidad, yo no soy centro del universo, sino es Dios. Entonces tenemos un error de tomar mal, o sea, algo que no es centro, tomamos como centro. Por eso todas las dimensiones se ven distorsionadas, o sea, muy confusas. Yo no soy centro. Cuando ustedes hablan con una persona, humanamente su personalidad es muy inmadura, tiene una manifestación típica, se cree centro del mundo. Es un egocéntrico. El que nunca se salió de su zona de confort, cree que eres el único sabio, eres el único inteligente, eres el único quien tenga la razón. Porque en su mundo tan pequeño, miserable mundo, eres grande. En su familia era grande. Mi nieto Jisung aquí vivió como príncipe en la iglesia, aunque nunca quería que él fuera príncipe, pero autodenominado príncipe. Pero se fue a Corea porque su papá ingresó al seminario teológico. Su padre se sometió bajo un duro entrenamiento. De Jisung es el hijo de un seminarista, ya no es el nieto del pastor Pablo Shin, sino hijo de un simple seminarista. No hay mucha consideración para él. Entonces él tuvo que irse a un jardín. El sistema educativo de Corea es muy bueno. A pesar que es muy bueno,
El primer día él con su hermana sin problema se fue. Al día siguiente llegó la hora de irse, se tiró al piso, zapateó, lloró, no quería irse. Mi nuera me escribió, ay, suegro, Chisa, así se comportó. Porque en el segundo día no quiso irse, se tiró al piso, empezó a zapatear. ¿Por qué? En el primer día, cuando él se fue a la escuela, encontró muchos príncipes, hasta emperadores. Entonces se confundió, porque él se dio cuenta que él no es el único príncipe, sino uno de muchos príncipes. Incluso hay algunos emperadores. Entonces, él cómo se sintió, él no era el centro. Él no era el centro de interés. Él no era el centro de la atención. Eso le costó mucho trabajo. Y al día siguiente ya no quería irse. Así los niños comienzan a aprender a asociarse, confraternizarse. ¿Qué quiere decir? Poco a poco como persona crece dándose cuenta que él no es el centro, sino un miembro que forma la sociedad, un miembro que forma una agrupación, conjunto debemos vivir. Yo no soy quien por su propia cuenta puede vivir solo, no está en una isla. Pero ¿qué pasa? Así un niño, una niña va desarrollándose intelectualmente. Y luego cuando entra en adolescencia, luego adulto, joven, adulto, puede compartir bien con los demás. Entonces percibe muy bien la situación. También cada individuo es un ser de mucho valor, no solamente mi idea, mi opinión, también la comodidad, el derecho de ellos, debemos pensarlos. Vemos mucha ignorancia. La gente que nunca se sale de zona de confort, a pesar, muy aparte de su nivel académico, podemos ver ignorancia. Porque cree que su cultura es la medida universal. Cree que su costumbre es universal. Cree que su experiencia es universal. Con esa idea, cuando viaja a diferentes países, la gente se burla de él, ese campesino, ¿de dónde apareció? ¿De dónde vino? ¿Viniste de Luna o del Marte? ¿De dónde viniste? Saliste del manicomio, le trata muy mal. Entonces, ¿de qué está hablando de verdad? No sabes convivir, no sabes respetar a lo ajeno. ¿Tú crees que tu cultura es la cultura universal, medida universal? ¿Tu idioma es universal? Entre todos los extranjeros hay una nación y porcentaje de gente bilingüe menos es Estados Unidos. Solo por saber el inglés cree que es todo. Mientras tantos que otros extranjeros aprenden su idioma, maneja perfectamente su idioma, encima cierto nivel de inglés. Pero cuando no sabe hablar inglés, ¿cómo lo ignora? Pero a él le pregunta, ¿tú cuántos idiomas dominas? ¿Sabe hablar un poco de francés? ¿Sabe hablar japonés? ¿Sabe hablar coreano? Ni siquiera una frase. Siendo tan ignorante, tú te crees tan inteligente. Por eso he visto una indicación para los soldados, tropas estadounidenses, que cuando se iba a Irak, Irán, ellos causaron muchos accidentes sin querer. ¿Por qué? Se creen centro del mundo. No respeta la cultura de aquella tierra. En aquella tierra, tocar la cabeza de un niño, depende de con cuál mano, puede ser signo de maldición. Entonces, de cariñoso, en tu país con cualquier mano no hay problema, pero en aquel país, no me acuerdo mano izquierda o derecha, cuando toca la cabeza es maldecirlos. ¿De qué pasa? Entonces los lugareños se enfurecían, hasta mataban a los soldados.
Entonces los líderes tenían que educar a ellos, por lo menos mínimo nivel de cultura de ellos entiendan. Tú te burlas del lugareño que no sabe hablar inglés, sí, pero por lo menos algunas frases, algún vocábulo, sí sabe, pero tú no sabes nada del idioma de él, ¿por qué no te das cuenta? Él perfectamente maneja su idioma, encima un cierto nivel de inglés. Así tenía que llamar atención de ellos. Que no crean que son gente ignorante, perfectamente maneja su idioma. Encima de su idioma, algunas otras idiomas, aunque niveles muy bajos, pero sí se maneja. Esa es la característica de gente moderna, se cree centro. Por eso nosotros cuando hablamos con una persona egocéntrica, difícil dialogar con esa persona. No me da ganas de ser amigo de esa persona, porque tiene costumbre en todo, se cree el único inteligente. Entonces finalmente me carga en gran manera, ya no quiero hablar más. Ni siquiera intercambiar de palabra porque me carga en gran manera, con paciencia, tolero, pero me carga. Ay, la pasta de verdades. Con una expresión típica mexicana, me cae gordo de verdades. Ay, me cae gordo de verdades. Se cree como el único sabio del universo. Es el único protagonista. Es la única estrella. Es el único maestro. Pero es una de nuestra naturaleza, miserable naturaleza, ya que nosotros nos creemos como centro. Ahí nace un problema. No podemos percibir el corazón de Dios. En realidad, el centro es Dios, el Creador. ¿Qué pasa? Él de su dimensión habla con nosotros, nosotros de nuestra dimensión queremos entender, queremos percibir, no se puede. Porque hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Pero cuando una persona comienza a recibir la guía de Dios, ¿qué le sucede? Experimenta que su ego va reduciéndose. Su ego achicándose cada día más y más. Porque ante la grandeza de Dios me siento miserable. Entonces, insistir con mi idea, exigir con mi idea, me hace sentir miserable. Entonces, aprendo la humildad delante de Dios. Delante de Dios me humillo. Luego, cuando lee la Biblia, conforme a su crecimiento espiritual, su ego va menguándose. Cristo va creciendo en él. La Biblia a él le visualiza otras dimensiones. Entonces la Biblia aquí que dice, en el principio, tanto nos importa nuestro mundo, ¿no? Si hay un inicio, punto de partida, ¿por qué no razona habrá punto final? Porque el tiempo se acaba. En el mundo material hay algún mineral, algún elemento eterno, ¿me puede presentarlo? ¿Cuál mineral, cuál elemento de este mundo es eterno? ¿Por qué muchas veces en la boda se regala anillo y anillo, collar del oro? ¿De dónde provino? Porque entre diferentes minerales, el oro considerado casi eterno. Pero el oro no es eterno. El oro también se oxida. Con el tiempo se va desapareciendo. Pues al descubrir alguna tumba de alguna ruina de cultura milenaria, en la tumba encontramos accesorios hechos del oro. Podemos ver
verde, oxidados, y también cada vez más delgado, se van desapareciendo. En el mundo material, ¿qué cosa es eterno? ¿Por qué nosotros usamos tanto la palabra eterno? Tú y yo, nuestro amor sea eterno, nuestra amistad sea eterna. El diamante, símbolo de eternidad. Diamante es el carbono, con el fuego se desaparece, ¿saben ustedes? El oro queda fundido, el diamante se desaparece. Entonces, ¿qué es eterno? El amor eterno como emblema. Por eso tengo un anillo del diamante. ¿Diamante es eterno? ¿El oro es eterno? No es eterno. Ya entonces, ¿a dónde la Biblia nos quiere llevar? En el principio. Así inicia el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Cómo termina? Se desaparece nuestra tierra, nuestros cielos. Se manifiestan nueva tierra y nuevos cielos eternos. Entonces, al leer la Biblia nos remorca y luego lleva al mundo espiritual. Entienda, todo lo que en este mundo hace son temporales. Estamos viviendo en un mundo que fue creado con un propósito. Mientras tanto que nosotros vivamos en este mundo, podamos encontrar sombra de lo eterno. Por eso en esta tierra ofrendas expiatorias que se daban eran temporales. Pero ¿por qué Dios ordenó que ofreciera ofrendas temporales? Ofrenda expiatoria que realmente no puede quitar los pecados. Por ellas pudiera ver la imagen verdadera eterna. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Biblia con este punto de vista, la Biblia nos dirige a un mundo muy, muy maravilloso. Depende de cómo interpretamos. Cuando mi difunta esposa estaba por partir, yo me comuniqué con la Misión Central de Corea a nivel nacional, todos entraron en oración. Yo estuve sentados meditando, llegó un momento, al principio bastante aflicción, pero llegó un momento de una grande paz en mi corazón. Entonces pude entender, Dios me ayudó a ver la situación que estaba pasando delante de mi persona con los anteojos de Dios. Tu esposa, antes que fuese tu esposa, antes de que tú la conocieras, yo la conocí, yo la amé, yo salvé su alma, yo la conservé en mi iglesia, bajo guía de mis siervos. Algún día a ti persona yo te la presenté y te casaste. Desde aquel punto tú la conociste. Y muy pronto ella llegó a ser madre de hijos y te acompañó. Pero llegó el tiempo que yo señalé. Desde el principio era mía. Ahora yo la llevo, ¿tú qué me dices? Parece algo muy simple, pero en aquel momento para mí no era simple. Entonces, como me despertara un despertar cierto. Antes de que fuera mi esposa, era tu hija. Tú la amabas, ahora la lleva. ¿Yo qué puedo decir? Solo glorificar a Dios. Gracias. Te glorifico por haberme dado la oportunidad de ser esposo de ella. Gracias.
Entonces, en nuestra vida, el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Nosotros casi somos enfermos mentales. Casi somos enfermos mentales. Siempre somos centros, egocéntricos, no siendo digno, pero siempre siendo egocéntrico. De ahí inicia todo el problema, ver las cosas distorsionadas. Hoy yo he leído, alguno dirá, ¿y qué significa eso? Es el libro de Éxodos, ¿de qué está hablando? Está hablando de la dimensión del santuario, del tabernáculo de Moisés. Y dice que aquí el tabernáculo de Moisés de su largo santuario, no digo de cortina de atrio, sino el santuario, tabla que forma y cuadrángulo, rectángulo del santuario. Aquí dice versículo 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Ya el material es madera de acacia, pero cubierta con la lámina de oro, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos. Ya un codo se mide 45 centímetros. Si exactamente diría 45.6, pero para facilitar nuestro cálculo, vamos a calcular cada codo por 45 centímetros. Entonces, longitud del 10 codos, y de codo y medio la anchura. Entonces, cada tabla, o sea, longitud de cada tabla será 10 codos. 10 codos equivalente de 4,5 metros de alto. Y también, y de codo y medio la anchura, cada tabla, codo y medio. O sea, codo y medio, un codo 45 centímetros más la mitad de un codo. Entonces, ¿y cuántos son? 64, más o menos, ¿no? 64 centímetros. Pero ¿qué pasa? Versículo 18, harás pues la tabla del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Entonces, una tabla, o sea, de 20 tablas. Entonces, si se mide total son 20, o sea, ¿cuántos metros? Son 9 metros, ¿no? 9 metros. 9 metros de largos. Entonces, vamos a pensar, y versículo 20, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y 22. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Cada tabla, codo y medio. Ya entonces sumamos todos. Entonces podemos entender. Entonces, ahora estoy hablando de la dimensión de cortina que divide entre la primera parte del santuario, segunda parte del santuario. Entonces, 4,5 de alto y 4,5 de ancho. Entonces, en una 2/3 parte está ubicada el velo que divide la primera parte y segunda parte.
Según la descripción del tabernáculo de Moisés, no explica exactamente dónde coloca el velo, pero en la descripción del templo de Salomón habla bien claro. Entonces, 2/3 parte. Por eso, respetando a los rabinos, consideran el velo estaba colocado a una 2/3 parte del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo, el lugar santo, exactamente rectángulo, 4,5 de ancho, 4,5 de largo, 4,5 de alto. Entonces allí había colocado el velo. Vamos a ver Éxodos capítulo 26, versículo 31 al 33. Éxodos capítulo 26, versículo 31 al 33. También harás un velo de azul púrpura. Ya la dimensión tenemos 4 metros y medio, pero ancho y largo. ¿Pero con qué material? Harás un velo de azul púrpura carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. La imagen que yo preparé, ¿puede proyectarlo, por favor? Así está. Ese es el santuario del tabernáculo de Moisés. Aquí se ve la primera parte. Es bastante grande, hasta una segundo de tercera parte. Entonces, como el 75% de la dimensión. Y luego hay 4 columnas y una cortina, es el velo del santuario, que divide la primera parte y segunda parte. Entonces, la primera parte, el sumo sacerdote, el sacerdote, cada día podía ingresar para ministrar. Aquí no se ve, pero adentro hay candelabro del oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso. Aquí, en la primera parte, el sumo sacerdote y los sacerdotes, cada día ingresa. Es el lugar profano, permitido para seres humanos, pero el velo de separación separa. Por eso nace la primera parte y segunda parte. Detrás del velo, la primera parte se llama lugar santo. O sea, este rectángulo completo se llama santuario. En el santuario, la primera parte, de como a 75% dimensión, la primera parte se llama lugar santo. Detrás del velo, el lugar se llama lugar santísimo, donde Dios estaba presente. Ahí donde estaba colocado el arca de la alianza, el arca del pacto. Ya entonces, así era el tabernáculo de Moisés, especialmente el santuario. Pero vamos a ver cómo era el santuario del templo de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 60 codos de largo y 20 ancho y 30 codos de alto. Vamos a ver segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 3.
Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Y versículo 8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho frente de la casa, su anchura de 20 codos. Aquí podemos ver una tercera parte. De esta dimensión, los rabinos sacan donde el velo en el tabernáculo de Moisés que estuviese colocado. Entonces aquí podemos ver la dimensión del velo que divide el lugar santísimo y el lugar santo del santuario del templo de Salomón. Entonces el alto 30 codos dice, 30 por 45 son 13 metros y medio. Y también el ancho 20 codos, 20 por 45 centímetros son 9 metros. Te podemos imaginar ya mucho más la dimensión del velo mucho más grande que la dimensión del velo del tabernáculo de Moisés. 13 metros y medio, 13,5 metros, muy alto. Anteriormente, al construir un departamento, cada piso estaba 3 metros, hoy en día menos que 3 metros. Si un piso fuera 3 metros, entonces un poco más de 4 pisos, ¿no? Entonces imagínense, un poco más alto que un departamento del sótano del 4 pisos, o sea, planta baja y 3 pisos, 4 niveles. Ustedes así podrían entender. Entonces el alto equivalente de un departamento de 4 niveles hasta su terraza. Muy, muy alto. El ancho 9 metros. Entonces el velo en el templo de Salomón era grande, seguramente muy pesados. Pero ¿qué pasa? El templo de Salomón se destruyó. Luego Zorobabel reconstruyó el segundo templo. El rey Herodes lo restauró, lo amplió. Según el famoso historiador Flavio Josefo, el judío historiador, el rey Herodes del alto del velo de 13,5 metros alzó más hasta 18 metros. Entonces en el templo del rey Herodes, el alto del velo era 18 metros. Entonces un departamento de casi 6 niveles, ¿no? 6 niveles, muy, muy alto. Entonces el alto del velo que divide la primera parte, la segunda parte, 18 metros, 9 metros del ancho, con 24 hebras torciendo, hicieron hilos, con un hilo torcido de 24 hebras, otra vez torcían 72. Entonces, ya no es un hilo en realidad, ya es una cuerda. Con esa cuerda tejió el velo. Entonces, según el historiador Josefo, el espesor del velo en el templo del rey Herodes era 10 centímetros. Imagínense, una cortina, su espesor 10 centímetros, 9 metros de ancho, 18 metros de alto, que pudieron cargar entre 300 sacerdotes, dice. Entre 300 hombres podían cargar el velo del templo del rey Herodes. La resistencia a ambos extremos del ancho, cada lado colocara un caballo, con fuerza de 2 caballos no podía rasgarlo.
Imagínense, 10 centímetros de espesor. El peso nadie sabe, porque según el historiador, solamente su medida. 18 metros de alto, 9 metros de ancho, 10 centímetros de espesor. Ni siquiera 2 caballos podían romperlos, jalando de 2 extremos del ancho, no podía rasgarlo. Pero la Biblia nos registró algo muy importante. Cuando Jesucristo murió en la cruz, luego de haber dicho, consumado es, fuerte temblor hubo en Jerusalén, en Judea, y también relámpago estruendo. El día se volvió como a medianoche, algo fenómeno. Entonces, en 3 libros de evangelios sinópticos, San Mateo, Marcos, Lucas, 3 periodistas dejaron registrado el milagro, el fenómeno que había sucedido cuando Cristo murió. Vamos a ver San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo, aquí templo es templo del rey Herodes, la dimensión del velo 18 metros de alto, 9 metros de ancho, 10 centímetros de espesor. He aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hasta que las rocas se partieran, ha sido fuerte temblor. Cuando Jesucristo dejó su última palabra, consumado es, y expiró. Simultáneamente, en aquel momento, fuerte temblor agarró a Jerusalén. Las rocas se partían, el velo del templo del rey Herodes, desde arriba hacia abajo, se partió por la mitad de golpe. Vamos a ver San Marcos, capítulo 15, versículo 37 al 38. San Marcos, capítulo 15, versículo 37 al 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Vamos a ver San Lucas, capítulo 23, versículo 45 al 46. Y el sol se oscureció. Era 3 de la tarde, pero se oscureció como la medianoche. No como un día nublados, no esa densidad, sino el día se volvió como muy de la noche. La gente temblaba. ¿Qué pasa? Estamos en el pleno día, pero el día se volvió como medianoche. Cuando Jesús dijo, consumado es, y expiró, fuerte temblor y relámpago que trueno. ¿Qué sucedió? Aquí dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesucristo, cuando murió, luego de haber dicho consumado es, y expiró, ¿por qué Mateo, Marcos, Lucas, ellos ocuparon espacio para dejar registrado este fenómeno? Ya que no somos gente de aquella época, no podemos sentir en nuestra piel qué significa el velo que divide la primera parte, la segunda parte del santuario.
La primera parte símbolo del lugar profano, la segunda parte del lugar sagrado, donde Dios esté presente, hasta donde los seres humanos pueden ingresar. Pero hay un tope, división. Desde arriba hacia abajo de golpe será suyo. Según leyenda judía, los sacerdotes, para poder elaborar tal dimensión de la cortina, se llevaba demasiado tiempo, demasiadas manos y también material. Trataron de repararlos. Luego de repararlo, al soltar, se volvía a abrir de nuevo. Nunca más pudo usarlo reparados. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Puede mostrar la imagen que preparó? Ahí está. Pero en realidad, el alto del velo debe ser más alto, porque son 8 metros de alto. Ahí no se parece 18, apenas como 10 metros nada más. Pero ya que es el dibujo, no podía, ¿no? Sino el sacerdote debe ser más chiquitos. Entonces el velo del 10 metros de alto, 9 metros de ancho, 10 centímetros de espesor. De golpe, de un momento de arriba, abajo se partió por la mitad 6 pedazos. ¿Esto qué quiere decirnos? Además, acuérdense, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo del rey Herodes son réplicas del templo que Dios había mostrado a Moisés cuando se cumbre de monte Sinai, réplica del templo celestial. Por eso desde el inicio de la prédica mencioné un poco de la dimensión de Dios y nuestra dimensión. Nuestra dimensión es una dimensión limitada del tiempo y espacio. La dimensión donde Dios mora es mucho más grande, es eternidad. Entonces, en nuestra dimensión, Dios proyectó el templo celestial. Entonces Moisés, el cumbre de monte Sinai, vio la proyección del templo celestial, del reino eterno de Dios, desde el mundo del tiempo finito al mundo eterno, del mundo corruptible al mundo incorruptible. Moisés vio, porque Dios le proyectó, conforme a aquel modelo hizo una réplica. Entonces, en la réplica había división. La zona permitida hasta donde seres humanos, aunque sea gente seleccionada, llamada gente santa, el sumo sacerdote, hasta allí pudo ingresar. Pero había una zona restringida. Nadie puede ingresar donde Dios está presente, menos una vez al año. El día de gran expiación, los judíos lo llaman en hebreo Yom Kippur. El día de gran expiación, según nuestro calendario gregoriano, siempre nos toca a mediado, un poco variante, pero a mediado del mes septiembre. Entonces, en el periódico judío internacional, Comunidad Judías, se acerca el día de Yom Kippur se publica. Día de gran expiación, es el día, según la ley mosaica, puede ofrecer una ofrenda expiatoria cuya eficacia todo el pueblo de Israel y los pecados que ellos cometieron, la vigencia un año. Desde el día siguiente del día de Yom Kippur del año pasado hasta el presente año, día del Yom Kippur, la vigencia un año. Durante un año, la eficacia, la cobertura, la nación completa. Todos los pecados y rebeliones que durante aquel un año cometieron.
ofreciendo una ofrenda expiatoria de macho cabrío. Podía obtener el perdón de todos los pecados, todas las rebeliones que la nación Israel durante un año cometió. Solo en ese día exclusivamente el sumo sacerdote en su mano con la sangre del macho cabrío, sacrificado por todos los pecados y rebeliones que la nación Israel durante un año cometieron conforme a la promesa, puede abrir la cortina porque arriba hay ganchos. Entonces se corre y puede abrir, puede entrar detrás del velo al lugar sagrado. Entonces, aunque yo no preparé imagen, el técnico puede mostrar la imagen, el sumo sacerdote parado antes de ingresar al velo, enfrente del velo, ahí está. En su mano con un recipiente adentro con sangre cargada, sangre del macho cabrío. Entonces, 7 veces al piso debe salpicar, supuestamente tocar timbre. Dios, ya entro, yo ya entro, no me mate. Aquí está la sangre. Luego, abriendo, entra. Siguiente, el sumo sacerdote salpicando sangre sobre el propiciatorio, la imagen, por favor. En redes sociales gira algunas imágenes. En ese lugar, el sumo sacerdote con su vestido oficial, efod, de color azul. Es un error, porque según la ley mosaica, el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur nunca puede ingresar al lugar santísimo con efod, sino solo túnica blanca. Pero aparte de lo registrado de la Biblia, según leyenda judía, en aquel día el sumo sacerdote ingresaba en ese lugar en su cintura amarrada de una cuerda. ¿Por qué? A veces el sumo sacerdote se moría porque Dios le hería cuando había defecto en la ofrenda. Siendo ser mortal, ser humano, pecador, si trae una perfecta ofrenda, esa ofrenda incluye la paga del pecado de esa persona, no le mata. Pero ¿qué pasa? La ofrenda tuviera algún defecto, en ese lugar Dios inmediatamente le mataba. Cuando el sumo sacerdote se muere, como la gente sabía, no se retira del lugar santísimo. Pasa minutos, horas, no sale, está muerto. Entonces en su cintura una cuerda amarrada tenía desde afuera. La gente jalaba, porque nadie puede ingresar a auxiliar. Solo el sumo sacerdote tiene que rociar 7 veces la sangre del macho cabrío sobre la tapa del arca de la alianza. Esa arca, originalmente su nombre es arca del pacto, arca de la ley. ¿Por qué se dice pacto? Porque adentro guarda 2 tablas de piedra que Moisés había preparado, en las que Dios escribió los 10 mandamientos. Pacto de cumplir perfectamente. Por eso se llama el arca de la ley o el arca del pacto. También se llama arca de alianza. ¿Por qué razón? Arriba tiene su propia tapa. Entonces, este cajón hecha de tabla de madera, con lámina del oro puro cubierta por dentro y fuera, aparentemente se ve como un cajón mueble del puro oro, pero adentro es tabla de madera de acacia. Entonces, la tapa también es tabla de madera de acacia, pero cubierta con lámina del oro. Pero, vean, tienen 2 esculturas. Entonces, al extremo del largo, cada lado hay una escultura, otra escultura, querubín, el arcángel, el protector de la gloria de Dios. 2 esculturas, pero esto está mal, porque según la Biblia, 2 querubines con 2 alas
abiertas en posición de guardián mirando hacia abajo. Por eso en redes sociales es difícil encontrar una imagen bíblica. Ninguna ha encontrado hasta ahora la imagen que está conforme a la Biblia. Puede mostrar otro arca del pacto donde se ve que querubines con 2 alas, así es. Según la indicación de la ley mosaica es así. O sea, cualquier tipo de especie voladora en la situación de emergencia, cuando se ponen en posición de guardia, algunos han visto paloma cómo se pone, con 2 alas cubriendo su polluelo. Entonces, 2 grandes ángeles están en posición de guardianes. Guarda algo, esta tapa. Nadie la mueva, aunque sea un ángel que pueda levantar. Mantener por siempre sellada, porque abajo que lleva 2 tablas de la ley. Porque 2 tablas del pacto cuando se descubre, para Dios no le queda opción. Nada más, nada menos que hacer un genocidio. Todos los seres humanos que no cumplen pacto todos los días de sus vidas, Él no puede dejar a salvo. Matarlos todos. Por eso Dios ordenó que hiciera esta tapa de este diseño, puso su propio nombre, el propiciatorio. El lugar donde Dios se propicia de nuestra debilidad, nuestro defecto. Es el juramento del uso de la misericordia. Si el Creador no se usa de misericordia, ninguna criatura puede acercarse a Él. ¿Por qué? Es grandísimo el Creador. Nadie alcanza a su nivel de gloria, su nivel de justicia, su nivel de perfección. Aunque sean ángeles, menos seres humanos, nadie puede acercarse a Dios de la gloria si Dios no se usa de misericordia. Entonces, esta tabla se llama el propiciatorio, lugar donde Dios juró. Él juró el uso de misericordia. Por eso se llama el arca de la alianza. Entonces el sumo sacerdote, ¿en qué lugar debe presentar? Rociar la sangre del macho cabrío, el animal expiatorio, sobre la tabla, entre 4 alas, sobre la tabla, el propiciatorio, rociar 7 veces. Porque el número 7, durante 6 días Dios creó el mundo, el 7º día descanso. Durante 6 días los israelitas dieron la vuelta de Ciudad de Jericó, el 7º día se destruyó. El número 7, símbolo de la perfección. Entonces, 7 veces salpicar la sangre. Supuestamente es presentar la prueba y evidencia de la obediencia conforme a la ley mosaica, lo que es la paga del pecado por todas las rebeliones, por todos los pecados que la nación Israel durante un año cometió. Aquí está la paga. Entonces, debajo del propiciatorio adentro se encuentran 2 tablas de la piedra en las que están esculpidos los 10 mandamientos. Reclama justicia, justicia, justicia. A los pecadores la muerte, a los pecadores a la muerte. Pero ¿qué pasa? Cuando 7 veces rocía la sangre del macho cabrío, la ofrenda expiatoria, se cumple la justicia requerida por la ley. Por todos los pecados, por todas las rebeliones que la nación Israel durante un año cometió, ya ofreció sacrificio, la paga. Entonces declara limpio, libre,
limpio, libre de la maldición, porque se redimió de la maldición de la ley. ¿Me hago entender? Luego el sumo sacerdote debe retirarse. Cuando se retira, otra vez cierra la cortina. ¿Qué es lo que quiero transmitir a ustedes? Aunque Yom Kippur era la máxima ofrenda expiatoria según la ley de Moisés que se daba en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón y Herodes, que los cuales son réplica del templo verdadero, nunca se abre el camino para seres humanos hacia Dios. La división está en pie. Entre Dios y nosotros, cada año una vez, solo una vez, en el día de Yom Kippur, un momento se abre el camino, pero vuelve a cerrarlo, entonces no es camino. Solo le permitió un acceso momentáneo, porque se apoya de la sangre del pacto. Por eso el sumo sacerdote pudo estar en pie en el lugar sagrado, en la presencia de Dios. Puede estar en pie delante de Dios, rocía la sangre, pero rápido se retira, vuelve a cerrarlo. Entonces el velo siempre se mantenía cerrado. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, nunca se abrió un camino verdadero para seres humanos hacia la presencia de Dios, a causa de nuestra debilidad, nuestro defecto. Ya entonces, el velo es una división. Según la Biblia, ¿qué es lo que hace división entre Dios y nosotros? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Esta mañana el tema es un poco duro, bastante bíblico y teológico. Puede causar un poco de confusión a ustedes. Hasta aquí, ¿me hago entender? He tratado de explicar, no soy tan bueno en explicar, pero he tratado de explicarles. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros rostros para no oír. Ya aquí dice que vuestras iniquidades, vuestros pecados, lo que hace división entre Dios y nosotros, eres Dios, no tiene cuerpo terrenal, por lo tanto no sabe qué es sentimiento terrenal. Él no tiene emoción carnal nuestras, solo su deidad, santo, misericordioso y amoroso. Entonces Él no tiene cuerpo, santo, perfecto, más que la expresión santo, ya que no hay más otra expresión y precisa, no podemos llamarlo de otra manera, santo. Por eso los serafines, ángeles, querubines tienen un par de alas, pero serafines 3 pares de ala. Serafines delante de Dios son siempre los ángeles que acompañan por donde Dios se van. Según la descripción bíblica, los serafines, cómo están registrados, cómo están descritos, en qué forma acompañan a Dios, con su primer par de ala cubriendo sus rostros. El tercer par de alas cubriendo sus pies, con el par de alas del medio volando, siendo grandes, poderosos ángeles, no puede ver a Dios. Cuánto menos somos nosotros. Entonces en el cielo volando sin ver, volando santo, 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 todo el templo desde su cimiento temblaba, dice. ¿Cómo siendo un ser humano pecador nosotros podríamos llegar al trono de Dios?
La Biblia dice, nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Ya entonces, ¿qué significa cuando Jesucristo murió? Consumado es. Padre, encomiendo mi alma en tu mano. Y expiró. Al momento de perder su vida, fuerte temblor agarró a Jerusalén. Entonces el epicentro, exactamente Jerusalén, se corrió al templo del rey Salomón, donde estaba el velo tan pesado, 18 metros de alto, 9 metros de ancho, 10 centímetros del espesor. Entre 300 sacerdotes pudieron cargar. De golpe, de arriba a abajo, se partió por la mitad, se hizo dos pedazos. ¿Por qué Mateo lo ha escrito? ¿Por qué Marco lo ha escrito? ¿Por qué Lucas lo ha escrito? Porque para ellos todos los acontecimientos que eran importantísimos se acordaron y ellos registraron. ¿Por qué tres periodistas de la Biblia, Mateo y Marcos, Lucas, registran este fenómeno? Al momento que Jesús falleció, el velo se partió por la mitad. Ni siquiera con 2 caballos, cada caballo, cada extremo del ancho, colocándolo con fuerza de caballo entre 2 caballos, no podía rasgarlos. Si algún humano lo hubiera organizado, tal vez desde abajo, ya que muy alto, no con una navaja, con un serrucho, supuestamente con un serrucho, debería aserruchar. ¿Cuántas horas debería hacerlo? Subiéndose poco a poco. Pero de golpe se partió por la mitad, se hizo 2 pedazos. No solamente el velo del templo, que es la réplica. La Biblia que quiere transmitir, cuando Jesús expiró, cuando Él murió, en el templo verdadero del cielo, no en la réplica, no en la sombra, sino el templo verdadero del cielo, la división, la separación entre Dios y seres humanos a causa de nuestras iniquidades, nuestro pecado se hizo por 2 pedazos. Se abrió un nuevo camino. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 8. Vean bien, acordándose toda mi explicación, y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Hasta aquí ustedes entienden? No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo nos da a entender qué significa cada año podía abrir con la sangre del macho cabrío, al retirarse mantenía cerrada. Desde el año 1491 aproximadamente, cuando la ley de mosaica llegó a la tierra. Hasta el tiempo de Cristo, durante aproximadamente 1500 años, cada año una vez, sacrificio de Yom Kippur, pero nunca el velo se abrió por completo. Solo levantó un poco, se mete, luego de ofrecer ofrenda, se sale, se mantiene cerrado.
Entonces el Espíritu Santo nos quiere dar a entender, mientras tanto que permanece la primera parte. ¿Por qué existe la primera parte y la segunda parte? Por la división. Mientras tanto que aún existe la división, o sea, eso es lo que quiere decir, existe la primera parte, porque lo que divide la primera parte y segunda parte es el verlo. Mientras tanto que el verlo esté en pie, nunca se abrió el camino a Dios. ¿Me hago entender? Ninguna ofrenda expiatoria mosaica, sea personal, sea para la familia, sea para una nación, aunque sea la máxima día del Yom Kippur, era verdadera ofrenda expiatoria para toda la humanidad que pueda abrir un camino para los hombres a Dios, para que libremente pueda llegar a Dios. Imposible. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. En ninguna parte de 4 libros de Evangelio, cuando Cristo resucitó, con su propia sangre entró al lugar santísimo de Jerusalén. Él nunca entró al lugar santísimo de Jerusalén porque es nada más que una réplica, una sombra. Él siendo el verdadero Cordero de Dios para toda la humanidad, que quita el pecado del mundo. Luego de su muerte, una sola vez por siempre. Luego de su resurrección, de la resurrección a su ascensión, el 40 días y noche estuvo con sus discípulos. Exactamente no se podría decir en qué lapso, aunque yo tengo mi idea, pero según la Biblia exactamente no se puede saber. Desde su resurrección a su ascensión, Jesús subió al cielo. La ascensión es el regreso de Cristo para sentarse, no para trabajar, para descansar. Pero la Biblia dice, antes de su ascensión, ¿a quién puede decir, siéntate? A un obrero que acabó su obra. Entonces, Cristo antes de su ascensión para sentarse, aún le quedó un trabajo. Tuvo que visitar al cielo, no para ascenderse y sentarse por siempre. Tuvo que visitar porque le quedó una misión importante. En la cruz Él fue el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, bañado de su propia sangre. Al resucitar, tenía un trabajo pendiente, con su propia sangre presentarse al lugar santísimo del templo celestial. Exactamente no se podría decir, aunque yo tengo, según mi punto de vista, yo tengo mi opinión, pero bíblicamente para no causar discusión innecesaria, aunque no se puede saber exactamente desde la madrugada que Él resucitó hasta su ascensión, se subió al cielo, Él tuvo que cumplir su última tarea. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por los otros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Hasta ahí ustedes entienden? No como los sumos sacerdotes de Israel, cada año una vez entraba, pero Jesucristo no quiso así. Una vez para siempre, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si
lo que Cristo hizo hubiese sido como igual que lo que el sumo sacerdote hacía cada vez al año, una vez. Cristo nos ama, Él está dispuesto, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si su muerte, su presentación con su propia sangre ante Dios, si fuese como una del día de Yom Kippur, Él está dispuesto para venir al mundo cada año una vez. Cada año una vez de nuevo padecer y morirse en la cruz. Él tiene esa disponibilidad porque nos ama, pero no era necesario. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó. Aquí, ¿por qué el periodista quien escribió el libro de Hebreos describió, puso esta expresión? Jesús vino en la consumación de los siglos. Nosotros, según nuestra lógica humana, ¿qué diría? Mentira. Cristo vino hace 20 siglos atrás. Los siglos continúan. ¿Por qué dice que Él vino en la consumación de los siglos? Porque Él es el alfa, la omega, el príncipe, el fin. Ya que Él que es el príncipe, el fin, Él que es todo, una vez vino, llega a ser como hubiera venido en la consumación de los siglos para darnos un buen entendimiento. Vamos a imaginar, Jesucristo, en vez de haber venido hace 2000 años, si Él pudiera venir en la consumación de los siglos, luego que el último descendiente de Adán nazca, Él venga. Antes de que el último descendiente de Adán que se muera, Él venga, se muera. Muero por todos los pecados. Nosotros podríamos entender fácilmente cuántos pecados puede quitar. Todos, todos. Fácil de entender, ¿no? Si Cristo viniera así, aunque según nuestro punto de vista, aunque hace 20 siglos vino, pero ya que el principio y el fin, supuestamente como hubiera venido en la consumación de los siglos, porque cubre todos los siglos. Amén. Por eso aquí dice, vamos a ver, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 10 veces, dice, ¿no? 10 veces. Desde hace 2000 años hasta ahora, durante 20 veces de 100 años. Entonces, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuánto tiempo su vigencia? ¿En sus Biblias así están escritas? Si tienen sospecha, incertidumbre, vean versión en inglés en diferente idioma. Una vez. ¿Cuántas veces? ¿Para cuánto tiempo? Siempre. Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuánto pecado podría quitar? ¿Cuántos? Todo, pero menos el pecado que, pastor, tengo un secreto mío. Lo que yo hice, ni siquiera mis padres saben. Esa cosa vergonzosa, no. ¿Eso estaría exclusivo? Todos. Una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22. Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22. En esta mañana, bien tranquilo, estoy compartiendo, pero el mensaje es tremendo en realidad. Solo no estoy levantando mi voz para que llegue más tremenda. Yo no levanto mi voz, pero el contenido es tremendo, de verdad.
Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22, pues donde hay remisión de estos. ¿Qué clase de remisión? Una vez para siempre. No hay más ofrenda. ¿Hay más ofrenda? ¿Debe haber otra ofrenda? No hay más ofrenda por el pecado. Siguiente. Así que, hermanos, todos los que creen en esta verdad se convierten en hermanos. ¿Ustedes creen en esta verdad? ¿Creen que Cristo realmente les salvó? ¿Su sangre alcanzó a ustedes? ¿Cubre todos los pecados? ¿No me están mintiendo? ¿Realmente con la conciencia limpia me pueden decir? Todos los que lo creen son redimidos, limpios, perdonados todos los pecados, bíblicamente llamados justos. Son hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, un camino que nunca había existido y además vivo, hasta ahora está vivo, siempre está vivo, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió atrás del velo, coma, esto es coma, el velo del cielo que ha sido de su carne. Es una palabra de clave. Entre Dios y seres humanos solo hay un mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Un mediador. Entonces Él tiene obligación de mediarnos para que nosotros delante de Dios podamos tener paz. Entonces Él tuvo que venir en carne. Carne en algún sentido es un tejido, en algún sentido es un velo, una cortina. Cristo vino en carne como el velo del templo celestial. Entonces, Él vino en su cuerpo, Él cargó el pecado del mundo. Luego Él habló a sus amados discípulos su destino: tengo que irme a Jerusalén, ser colgado en la cruz, morirme, al tercer día me levantaré. Los discípulos, sin entender la profundidad, el tamaño de dimensión de la palabra de Cristo, dijeron que no, jamás, nunca tal cosa te suceda. Pedro dijo, Jesús lo alabó, ¿no? Quítate de mí, Satanás. A sus amados discípulos, quítate de mí, Satanás. Me dijo Satanás. Hace rato me dijo soy Pedro, piedrita, y ahora me dice soy Satanás. ¿Por qué soy Satanás? Piensa en cosas de hombres, no piensa en cosas de Dios. Yo si no muriera, el mundo se quedaría condenado. Tengo que morirme, es mi destino. Se colgó en la cruz. ¿Por qué dice molido? En realidad Jesús no estaba herido, molido estaba. Todo el cuerpo, toda parte abierta, como carne molida, apenas formaba figura del hombre, pero su cara desfigurada ya no le podía reconocer, dice. Molido estaba. Y luego cuando su último respiro se iba, Él quiso decir una palabra: consumado es. Y expiró. ¿Qué habrá consumado? El velo del templo celestial se rasgó por la mitad. Murió, abriendo un camino nuevo y vivo. Siguiente. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En la tierra fue el Cordero, en el cielo Él mismo llegó a ser gran sacerdote.
en su mano con su propia sangre. 22. Esa es la exhortación de la Biblia. Acerquémonos con corazón. ¿Qué clase de corazón? Cobarde, miedoso. ¿Dice así? Acerquémonos con corazón sincero. Con incertidumbre, dice, en plena certidumbre de fe. ¿De qué? Ciertamente Jesucristo ha sido el Cordero de Dios. Ciertamente Él quitó el pecado del mundo. Abrió un camino nuevo, vivo, hacia Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones. ¿Sus corazones ahora están purificados? Mi corazón está purificado. Pastor, ¿con qué purificadora? La marca Jesucristo. Entonces, purificado los corazones de mala conciencia, que yo me condenaba, me sentía horrible. Purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Quisiera terminar, hermanos, confíen en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo fue suficiente? ¿Basta? ¿Falta algo? ¿Faltaría algo? ¿Se necesita sangrar nuestra sangre? Algunos católicos devotos filipinos cada año, una vez de la Semana Santa, se cuelgan al cruz realmente clavado. ¿Algunos han visto esa noticia? Yo vi. Realmente con clavos se clavan. ¿Qué dirá Cristo? Mi muerte no fue suficiente. ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres dar poco de propina? Blasfemo eres. Cristo murió. Él realmente murió. Realmente fue molido, inmolado. Cuando Él murió, dejó abierto un camino nuevo, vivo. Cada día nosotros en aquel camino encontramos mancha de la sangre en cada pisada. De la sangre de Cristo. Nosotros aquella pisada, mancha de la sangre, podemos seguir. Podemos llegar al lugar santísimo. Cada día en mi oración. Algún día físicamente cuando me muera, mi alma fuerte fuera de mi cuerpo, subiendo allí, encontrar esa señalización, mancha de la sangre, de la pisada de Cristo, puede alcanzar al lugar santísimo. Delante de Dios santísimo, yo también soy santo. ¿Qué clase de santo? La sangre de tu Hijo me santificó. La sangre de mi Hijo me justificó. Confiando en su sangre, podemos alcanzar al trono de las gracias. Amén. Cada día en oración también podemos alcanzarnos. Hoy hasta aquí compartimos. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.